El problema es que los analistas no escuchan lo que se dice, no ven lo que se presenta y analizan lamentablemente con base en sus suposiciones, pero ese no fue un cambio. Pero perdón, no, claro, fue un cambio, sí. O sea, la presidenta compró la versión de López Obrador de desaparecer por completo los plurinominales. No. Luego cambió de opinión. Permíteme. Viri critica a analistas que fantasearon con la reforma electoral y Leo le dio la razón. Este contexto es el texto finalmente de la iniciativa presidencial para reformar la Constitución en el campo electoral y político. Tú hoy ya señalabas, Viridiana, a quienes tendrían que pedir disculpas por haber dado por supuestos cambios mucho más radicales que los que contiene. Mira, esta reforma electoral se ha venido discutiendo desde el verano del año pasado. Y hemos observado una infinidad de mesas de debate, de podcast, de entrevistas en televisión, con muchos expertos, otrora respetables, diría yo, pero que ahora pues han perdido los estribos con la 4T. Decir básicamente pues una serie de imprecisiones, de inventos, de fantasías sobre cuál era el contenido de la reforma. Entonces, claramente yo creo que aquí sí habría que hacer una revisión importante porque algunas de estas mentiras han llegado a las primeras planas de los periódicos nacionales. Creo que sí es un momento muy relevante porque si en algún momento se necesita un periodismo ético, un periodismo fundamentado en hechos, en datos y en evidencia, pues es ahora, ¿no? Ahora, este no es solamente un error, digamos, del lado del análisis. Creo que la coalición gobernante también cometió un profundo error de comunicación. La realidad es que incluso la reforma que hoy presentaron está muy pobremente comunicada. Hay muchas partes de esa reforma que no se entienden. El intento de explicación que se llevó a cabo por medio del PowerPoint hace unos cuantos días fue un intento muy pobre que dejó muchas más preguntas que respuestas. Yo me preguntaba si el PowerPoint ya forma parte de los poderes de la Unión. Además, el PowerPoint. El PowerPoint, además, resultó no tener el contenido completo de la reforma. Es decir, sí hubo cambios importantes a lo largo de estos días como parte de las negociaciones. Entonces, sumo, digamos, a las cosas que hay que discutir, esa falta en la comunicación. Pero también, René, algo que tú has mencionado, creo que hay una torpeza política importante, porque si no vas a invitar a la mesa de negociación a la oposición, al menos tienes que asegurarte que en la mesa de negociación están tus aliados si quieres aprobar esta reforma. Y eso es algo que Morena, lamentablemente, pues tampoco visualizó. Ahí, Leo, yo creo que la iniciativa finalmente tiene claroscuros, pero yo no creo que empezamos a discutirla en agosto del año pasado, sino prácticamente desde el día de toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se perfiló que habría una reforma, se insinuó que desaparecían los plurinominales, que desaparecían los soples, y realmente creo que se esmeraron en frustrar la reforma el propio oficialismo. No, totalmente. Es más, yo me iría más atrás. Lo anunció López Obrador el 5 de febrero del 2024 como parte del Plan C, la reforma electoral. Y desde entonces dijeron que lo que querían era desaparecer los plurinominales. Desde el 22 lo anunció. El Plan A es desde el 22. Exacto. Después viene el B, después va la Corte, desde el 22. Pero exacto, o sea, que querían desaparecer los plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados. La propia presidenta retomó esta idea de desaparecer los plurinominales. Lo que presentaron hoy desaparecen los plurinominales en el Senado, efectivamente, cosa que yo apoyo, por cierto, tengo que decirlo, desde que aparecieron los plurinominales en el Senado me pareció una tontería, lo dije en ese momento, lo sigo sosteniendo, el Senado debe representar estados, no representaban a nadie, y yo ya hice incluso el ejercicio aritmético de qué pasa si desaparecen los plurinominales en el Senado con los resultados del 24, y Morena acaba ganando 3 senadores más, o sea, más bien, la coalición Morena, PT y el Verde ganarían 3 senadores, que fue precisamente los que tuvieron que comprar 2 al PRD y 1 al PAN para tener mayoría calificada. Entonces, en el margen sí hay un cambio, pero tampoco grande. Donde sí hay un cambio importante en que se mantienen los 200 plurinominales en la Cámara de Diputados. Y se mantiene la misma fórmula, que eso es algo que no ha entendido mucho la gente, que dice, no, es que va a cambiar. Un periódico de estos que tú criticas sacó una gráfica diciendo que con eso Morena iba a tener el 70% de los diputados. Bueno, ¿de dónde sacaron eso, por Dios? A mí me queda claro del PowerPoint y de lo que sacaron hoy, que no cambia la fórmula de representación. En los márgenes sí. No. Porque ahora vas a tener listas de 20. Porque como van por 2, antes tenías listas de 40, ahora tienes listas de 20. Entonces el umbral para llegar a la representación 5% en lugar de 2.5. Es que todavía no queda claro eso, porque en la reforma dice que el umbral es 3%. Sí, pero si es uno de 20 es... Bueno, entonces ahí va a haber una contradicción entre lo que dice la Constitución de que el umbral es 3% y en la realidad sube al 5%. Pero, a ver, mi punto es
yo creo que vamos a ver qué pasa con los plurinominales, pero ahí sí hubo un cambio de la coalición, Viridiana, y un cambio importante. Y la pregunta es por qué, a pesar de que hubo ese cambio, los aliados de Morena, el PT y el Verde, siguen estando reticentes a apoyar. Porque pierden el dominio de la postulación. Leo, pero es decir, ese es el punto para ellos. Eso sí. O sea, si me dices es que están las dirigencias preocupadas porque ellos ya no van a poder controlar las listas, te lo compro. Yo creo que ese es el motivo. Y esa es la razón. Es que pierden ingresos. Pero que no nos vengan a decir que van a perder diputados, porque no van a perder diputados. No los van a perder. Pero eso no es nuevo. Sheinbaum desde hace 6 meses había dicho que ella no iba a desaparecer los diputados de representación proporcional. El problema es que los analistas no escuchan lo que se dice, no ven lo que se presenta y analizan lamentablemente con base en sus suposiciones, pero ese no fue un cambio. Pero perdón, no, claro, fue un cambio, sí. O sea, la presidenta compró la versión de López Obrador de desaparecer por completo los plurinominales. No. Luego cambió de opinión. Permíteme, tu opinión. Es que yo digo, sin entrar en el detalle minucioso, creo que la reforma finalmente frente a la que estamos es una reforma menor, comparada efectivamente con la fantasía. A dos cosas. Pero no es con la fantasía. Perdón, con respecto a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su momento, porque sí creo que fue Andrés Manuel el que levantó una bandera que llevó a la impresión de que venía la reforma judicial y después potencialmente una reforma electoral que fuera de dimensiones similares. Pero ese fue Andrés Manuel. Efectivamente, en algún momento dijo que además, pues ya desaparecer también como la autonomía. O sea, hubo varias cosas que Andrés Manuel dijo que creo que despertaron, que alimentaron. Y ahí se subió después, efectivamente, toda una serie de discusiones sobre un texto que no existía. La presidenta sí quedó claro que tenía 2 prioridades, que fueran más baratas y que no hubiera personas que llegaran a través de las listas proporcionales sin en realidad haber sido elegidas por nadie. Es decir, había 2 elementos que la presidenta dijo y que están en la reforma, que era menos dinero y menos poder a las cúpulas partidistas, que también están. A mí me parece interesantísimo todo el tema de la fiscalización. Me parece que la reforma trae todo un capítulo muy importante sobre el asunto de la declaración casi en tiempo real de la forma en que se gasten los recursos. A mí es lo que más me gusta de la reforma, porque creo que si algo tenemos es pues una introducción, digamos, o un peso de los poderes criminales en las elecciones. Yo creo que si simplemente lo ponemos, a mí me parece que la presidenta, así como esos 2 elementos que dice me parecen muy válidos, mandar a hacer una reforma electoral sin consensos es imposible. Y aquí no solamente es sin consensos con la oposición, que creo que lo deseable siempre es discutir las reglas del juego democrático con todos. Como dice Viridiana, aquí ni siquiera hubo un consenso con sus propios aliados. Y en ese sentido llego a lo que creo que va a ocurrir, que es una reforma electoral que nadie quiere y que nadie va a acabar respaldando, y que tampoco veo a la presidenta muy preocupada por si no sale. Ella dice como que yo ya cumplí con mandarla, si no sale y si ustedes todos no la votan, porque en realidad es una modificación a las reglas del juego. A mí no me parecen mal, pero creo que toda modificación a las reglas del juego tiene que seguir un proceso de deliberación muy distinto al que se siguió. Sí, estaba escuchando creo que a Arturo Escobar, el del Partido Verde. Es un avance, ¿no? Que dice, estamos a favor de la eliminación de la lista de plurinominales, pero en vez del 25% de reducción al financiamiento a partidos políticos, queremos que la bolsa se reparta equitativamente. Ok, si hay 7 partidos y hay 7 pesos, que a cada quien le toque un peso, es un avance. Pero el PT está diciendo, estamos en contra. Entonces, aquí lo único que no estoy de acuerdo con Viri es que dice, es que hubo una pobre comunicación. No, fue muy clara Claudia Sheinbaum. Es más, hasta es más suave esta reforma. En eso sí le doy la razón a Viri cuando dice es una reforma menor. Claro, porque si fuera una reforma mayor sería como la de López Obrador, que proponía 300 diputados también y 90 y tantos senadores. Pero no, aquí no está afectando a la democracia. Tiene que haber competencia. Aquí el mismo Leo dice, yo también estoy a favor de que no haya senadores plurinominales. Y no desaparecen los plurinominales de diputados. Y es que es cierto, nadie quiere ver criminales, prófugos, delincuentes ser refugiados en la senaduría, que no representan a nadie. Lili Telles no representa a Sonora. Ricardo Anaya no representa a Querétaro. Alito Moreno no representa a Campeche, no puede pisar Campeche. Entonces todos estamos de acuerdo en eso. Entonces sí, ¿qué esperaban de la reforma electoral? Lo que aquí no sorprende que PRI, PAN y MC estén en desacuerdo, porque afecta a sus intereses y están pregonando que va a afectar la democracia. Es falso. Lo que sorprende es que el PT y el Verde
se rebelen, cuando ellos en la plataforma electoral del Plan C pidieron el voto a Claudia Sheinbaum y a la coalición para precisamente hacer una reforma electoral. Ahora yo no sé de qué se sorprenden. Dime qué piensas.